Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña Tomás Socias, él es analista político y económico. Vamos a hablar con él sobre cómo está la economía iniciando este cuarto trimestre del año 2017. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, desde sus análisis, ¿cómo evalúa las condiciones económicas que enfrenta en este momento el país? Inicia ya el cuarto trimestre de este año, hay compromisos de deuda importantes que honrar en los próximos 60 días. Bueno, lo primero que bueno estar contigo, que es un programa económico y los programas económicos se deben multiplicar en el país, porque hablamos mucho de lo político, pero lo más importante es la vida de la economía, de alguna manera. Y esa reflexión creo que entra en el parámetro de lo que podamos decir hoy. El último trimestre, el último bimestre, los 2 últimos meses del año, pudieran ser mejor. Un problema de precios justos y un problema de divisas tiene trancado el juego. Para no hablar de lo negativo, que siempre hablamos de lo negativo, vamos a decir que hay 3 pasos positivos del Ejecutivo. Primero, haber permitido que los precios en el mercado, después hablamos cómo pagarlo, pero los precios en el mercado se hayan estabilizado internacionalmente, aunque todos nos llevemos las manos a la cabeza de lo que vale. Eso ha permitido mejorar el abastecimiento, aunque nos cueste decirlo, y eso también ha permitido disminuir las colas de alguna manera también importante. Lo segundo es que en los anuncios presidenciales no se hizo una congelación de precios, ni se hizo una decisión como muchos han temido de una de las salas del Ejecutivo, que quiere posiciones más radicales, entendiendo que eso es socialismo, y no se hizo una congelación ni una actitud de regulación de precios a ultranza, como probablemente ha sido la política hasta ahora, sino se anunció 50 productos de precios concertados. Y tercer paso positivo es el anuncio de las casas de cambio. Pero ahí estamos trancados, porque si es verdad que hay más precios justos y es el Ejecutivo Nacional quien le corresponde complementar a la población venezolana para que pueda pagarlo, creando mayor producción que más empleo, pero al mismo tiempo permitiendo programas sociales de envergadura que complementen el precio de los productos, también ahora hay que decidir que las casas de cambio oferten un tipo de dólar que por lo menos debe estar en 12.000 bolívares, 10.000 a 12.000. Para ofertar divisas es necesario producirlas y tenerlas. Venezuela Claro, cada día produce menos y tiene menos. claro, pero es que el Estado no tiene que colocar divisas a un precio determinado. Cuando se fija un parámetro, que lo van a fijar, lo deberían fijar las casas de cambio, y ahí está el objetivo, porque si no, no tuviera sentido la casa de cambio o cualquier sistema paralelo que se utilice, sea el anterior o sea las subastas. Se establece un parámetro del dólar en el mercado. Con ese parámetro, los sectores de las 4 áreas fundamentales, que son productos de uso personal, productos de aseo, alimentos y medicina, para decirlo de alguna manera, que es un 35% del país no regulado, van a importar con sus propios dólares, porque eso está consultado ya y conversado, y por supuesto tienen que venderle un precio justo. Cuando alguien me dice, pero esto es inflacionario, es que el país está a 25.000 o a 20.000, lamentablemente. Entonces hay que buscar la manera de regresar a un tipo de dólar que no le cueste al Estado y que al mismo tiempo permita a los particulares en poco tiempo, porque en mes y medio pudiéramos tener repuestos de automóviles y repuestos de maquinaria en todo el país. La mayoría de los expertos en materia económica aseguran que para que esto sea posible es necesario un mercado libre de cambio en el país, algo a lo que el Ejecutivo Nacional ha dicho no estar dispuesto a llevar a cabo. Para poder llegar a abastecer al país con materias primas, con productos e insumos que vengan, como el mismo Estado ha dicho, producto de las divisas que produce cada uno de los empresarios en el país y cada uno de los productores que debería poder producir para exportar y traer divisas al país, no está pasando esto porque hay limitaciones, como usted señala, en cuanto a las formas de producción en el país, a las formas de colocar esa mercancía que se produce en el país, pero finalmente a la forma en cómo pongo mis divisas a la venta en el país, porque no existen mecanismos que fluyan constantemente y de manera correcta
y tampoco existen mecanismos que fluyan según el mercado. ¿Cómo Claro. salirse de esta trampa? Claro, fíjate, tú tienes razón en lo que decías anteriormente. El problema del país no es ni precio ni dólar incluso. El problema es producir. Si el país produce, nosotros tenemos empleo. Nosotros tenemos bienes y servicios, tenemos oferta y tenemos abastecimiento. Pero si retrocedo con tu pregunta, indudablemente que el Ejecutivo no quiere despenalizar el dólar. El presidente de la República no quiere despenalizar el dólar. Esa es la información que hay, por las razones que sea. Entonces, ¿qué significa eso? Igualito es suspender el control de cambio. Vamos a suponer que tampoco se puede hacer ahora. Argentina lo hizo, como lo vimos, pero tuvo que pedir un préstamo de 10.000 o de 15.000 millones de dólares para respaldar el dólar en el mercado. Esto puede ser muy complicado, el consumidor y la persona y el televidente a lo mejor no nos puede entender. Por eso lo obvio. Para flotar un dólar hace falta reservas para poder darle a ese dólar la cantidad suficiente para que se estabilice, como se estabilizó en Argentina, con una inflación mínima y se Básicamente es favorecer la demanda con toda la oferta necesaria que pueda existir. Por supuesto. Pero para eso tendríamos que pedir a los organismos internacionales, cualquiera que sea, aunque sea China y a Rusia, 10.000 o 15.000 millones de dólares. Y pondríamos a flotarlo al precio que sea. El Ejecutivo ha dicho en medio de toda esta diatriba que también, y no lo ha dicho solo el Ejecutivo, sino funcionarios de gobierno, que esto podría disparar los precios. Ya vemos precios en el mercado que están marcados a un valor referencial que no son los que están establecidos en estos acuerdos o en estos precios justos que hemos establecido o en acuerdos entre partes. Vemos precios muy elevados, precios que vienen marcados por un valor de referencia del mercado internacional. Sí, lo que pasa es que la inflación ya está disparada. Está como esta silla que está dando vueltas. ¿Entiendes? Para que nos riamos un poco. O sea, la inflación, hay quienes dicen que llegamos a la hiperinflación, pero en todo caso tenemos desatada la inflación. Cuando yo he dicho públicamente, en declaraciones escritas y en programas, y le he dicho al presidente de la República con mucho respeto, presidente, al poner un dólar en el mercado, que no, usted no va a dar el dinero, que eso se va a comercializar a través de lo que se compre y se venda con un precio justo, pero eso sí, hay que venderlo, quien lo vaya a traer lo tiene que vender con un precio justo y además de eso anotarse el libro para que pueda valer la pena. Bueno, ese parámetro es el único que tenemos ahora. Si yo no quiero despenalizar el dólar, si yo no quiero suspender el control de cambio, que a lo mejor tampoco se puede hacer tan brusco como Argentina, yo tengo que tener acceso al dólar, si no se para el país como está parado. Este es un razonamiento que de verdad, con toda la experiencia que me ha tocado, tomé responsabilidades de todo tipo en la Cámara de Industria y Alimentos durante años, hablar con todos los presidentes sobre este tema, haberme correspondido ser ministro cuando el presidente Velázquez, Industria y Comercio, y me ha tocado jugar con este tema en el sentido exacto de la palabra y serio. Este dólar va a permitir al socialismo, que es la ideología con la cual estamos razonando que se puede disparar la inflación, un control de la inflación y una posibilidad de mayor acceso al consumidor de menos recursos, a la población de menos recursos, a los bienes y servicios. Entonces el Ejecutivo tiene que montar mayores programas sociales, como lo tenía el presidente Chávez con Barriadento y otros, que permitan complementar y dar efectivo de alguna manera, como ha dado y como está dando, no lo suficiente, a la población con una política antiinflacionaria de 6 meses. El Ejecutivo dice que no cuenta con los ingresos necesarios producto de la renta petrolera para poder hacer esto. Pero además, ¿cómo usted señala que en los próximos o los últimos 2 meses de este año podrían ser mejores si todo lo que se consume en el mes de diciembre, que es uno de los meses donde debería haber mayor consumo y debería recogerse buena parte de la ganancia de lo producido en los últimos, por lo menos en el último semestre del año, no se puede lograr porque ya las subastas que estaban establecidas tienen más de un mes detenidas? Se habla de una incorporación de una nueva canasta de monedas que todavía no ha sido implementada y se desconoce cómo va a ser y que probablemente limitaría a 2 mercados las compras. ¿Cómo entonces podría ser mejor? Fíjate, si tienen bolívares, el Ejecutivo tiene bolívares. No, bolívares pueden tener, tienen el Banco Central. Y con los bolívares yo le doy un bono antiinflacionario a la población venezolana en sus diferentes escalas para complementar la inflación. Pero si no lo tengo, tengo que ajustar la gasolina, porque estoy engañando al pueblo si le estoy dando, en función de que somos un país petrolero, la gasolina barata, como se ha argumentado. No
el presidente Maduro, sino casi todos los presidentes hacia atrás en los últimos 25 años. Que la gasolina pues debe ser barata porque nosotros es justo que el pueblo pague menos por la gasolina. Menos va a pagar, pero hay que hacerle los ajustes adecuados y tener los impuestos adecuados, no solamente a los grandes capitales, como se anunció, sino impuestos de todos los tipos para que el Ejecutivo tenga el dinero. Al tener los bolívares puede complementar el proceso inflacionario, pero tiene que soltar el dólar. Hasta que no tengamos un dólar entre un parámetro, digo porque puede ser cualquier otro, entre 10 y 15 con la casa de cambio, por decir cualquiera de los esquemas que han anunciado, y se implemente rápido, no podemos entonces tener mejores condiciones en noviembre y diciembre. Estamos alargando para el segundo semestre del año que viene una mejoría en la economía. La economía puede mejorar ya, presidente, ya puede mejorar, con la voluntad de todo lo que queremos realmente aportarle al Ejecutivo Nacional soluciones prácticas que beneficien a los sectores populares, porque lo que sí no pueden soportar los venezolanos, los sectores populares, es las condiciones que tenemos económicamente de inflación que lo está comiendo. ¿Cuáles son los retos que finalmente entonces tienen quienes dirigen las riendas del país en este momento, pero también quienes le hacen oposición a este gobierno? Sí, además de los dos primeros, que hemos hablado de un precio justo y de un parámetro del dólar, necesitamos producir. Producir sería el primero que engloba todo. Producir. Un país, vamos a decirlo así, socialista productivo, pero productivo de verdad. Tenemos el 60% de las plantas tienen capacidad ociosa. El 80% de las empresas desean hacer inversiones, pero no tienen equipo ni maquinaria y están trancados para comprar divisas como tal. El 70% de las empresas pudiera expandirse en menos de 6 meses, con tal de tener la posibilidad de ser estimulados en el área productiva y sobre todo la agricultura. Así que la producción, además de los otros dos, y un cuarto elemento, que la toma de decisiones, que por alguna razón hay un concepto ideológico, un manto ideológico alrededor de las decisiones económicas, cuando la economía no tiene mantos ideológicos. Aquí en Rusia, en China y en los Estados Unidos de América. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, exponer su análisis respecto a lo que son las condiciones que tiene hoy la economía venezolana. Nos acompañaba Tomás Socias, él es analista económico y político. Nosotros hacemos otra pausa y ya volvemos.